Estructuras lineales. Listas. Definición. Las listas son estructuras que organizan datos en forma encadenada. Existe un orden de ubicación de los datos dentro de las listas. Existe un primer elemento y un último bien determinados. También existe la lista vacía. Ejemplos de listas. En el primer caso, vemos una lista que tiene 5 elementos. Aquí está el inicio, aquí está el fin, y van encadenados en el orden 5, 23, 12, 0, 78. Es una forma de agrupar datos y de darles determinado orden. También una lista puede tener un solo elemento. Tiene el inicio, en este caso el valor 8, y el fin. La lista vacía se representa de esta manera: inicio y fin, y no tiene ningún dato. En el contexto del curso vamos a ver las listas y las estructuras siempre almacenando valores numéricos, pero eventualmente pueden llegar a tener dentro de estos casilleros cualquier tipo de dato. El tab lista, el tipo abstracto de lista. ¿Qué es el tipo abstracto de datos? Lista. Es un concepto matemático básico que define un tipo de datos. Está formado por datos y las operaciones, procedimientos o funciones que se realizan sobre esos datos. El tab lista nos va a permitir implementar y manejar diferentes estructuras de datos que veremos más adelante, como pilas y colas. Entonces, acá hay un poco una definición un poco informática, que para los que sepan programación sea sencillo, para otros no, pero lo importante es aprender el nombre de estas funciones. Estas son las operaciones que nos ofrece el tab lista básico. Hay operaciones constructoras que nos permiten crear una lista vacía, que nos permiten insertar un dato D en la lista L al principio, se llama mete. L es la lista y D, es decir, yo tengo una lista que se llama L y un valor 8, va a meter 8 al principio de la lista. Insertar el dato D en la lista L al final es etem, que es mete al revés. En la lista L se inserta el dato D pero al final de la lista. Luego quitar el dato al principio de la lista, o sea que está en la punta de la lista al principio. Si L está vacía no se modifica, se llama quita L. Aquí no mandamos ningún dato, solamente aplicamos la función quita, la operación quita sobre la lista L y se va a sacar automáticamente el que está al principio. Si está vacía, sigue estando vacía. Operaciones de predicado. Retorna true, o sea verdadero, si la lista L es vacía, si no retorna falso. Entonces pregunta, ¿es vacía la lista L? Y devuelve un valor booleano, true o false. Verdadero o falso. Verdadero si es vacía y falso si no está vacía. Luego están las selectoras, las que nos permiten elegir, tomar un dato que esté almacenado en la lista. Entonces tenemos, por un lado, una función llamada inicio que retorna el dato que está al principio de la lista L. Si la lista L está vacía no retorna nada. Entonces inicio de L lo que hace es devolvernos el dato que está en la punta de la lista. Luego tenemos el resto de L, que lo que hace es retornar la lista L sin su primer elemento. Si L está vacía, retorna la lista vacía. Resto de L lo que hace es saca el primer elemento de la lista y retorna el resto de los elementos de la lista. Pilas. Bueno, ¿qué son las pilas? El concepto de la pila, bueno, son estructuras de tipo LIFO, que en inglés significaría last in, first out, y se implementan como listas, es decir, el último en entrar es el primero en salir, significaría. Su nombre proviene de la analogía con las pilas de platos para lavar en un restaurante. El último elemento agregado a la pila es el que queda en primer lugar para ser sacado, es decir, que el último en entrar es el primero en salir. De ahí viene lo del LIFO. Entonces aquí vemos en este esquema que tenemos en esta foto es que se apila y se desapila. Es decir, cuando uno tiene una pila de platos, él pone un plato debajo, el primer plato que viene se pone encima, el siguiente 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 se pone encima. Cuando vamos a sacar un plato para lavar, ¿cuál se saca?
No se saca el que está sobre la mesa, que fue el primero a ser puesto. Se saca el último que se puso, que es el que está en el tope de la pila. Y ese es el concepto de pila. Siempre que insertamos, insertamos al principio, y siempre que sacamos, sacamos desde el principio. Semántica de operaciones en las pilas. Bueno, ¿qué operaciones vamos a tener en las pilas para trabajar con ellas? Bueno, es crear, que nos crea la pila vacía y la retorna, la pila que creó. Apilar, que inserta un dato de la pila siempre al principio de la pila. Desapilar, que quita un dato de la pila, que siempre es el que está al principio de la pila y retorna dicho dato. Si la pila está vacía, no se modifica y no retorna nada. Para implementar, tenemos que el tal pilas vamos a tener crear, apilar y desapilar usando las operaciones del tal lista. Entonces las operaciones de las pilas son muy sencillas, son simplemente las tres que nombramos y funcionan así. Crear, retorna la pila vacía. Insertar el dato D al principio de la pila P, se llama apilar. Tenemos la pila P y el dato D. Lo que hace es agregar el dato D delante de la pila P. Quitar y retornar el dato al principio de la pila P, eso lo hace desapilar P y devuelve un dato. Aquí es importante porque yo tengo una pila con una determinada cantidad de elementos y me va a devolver el dato que está en el tope de la pila, pero además lo va a quitar de la pila. La pila se va a quedar sin ese dato. Entonces, bueno, aquí tenemos la implementación de las operaciones en las pilas utilizando las operaciones del tal lista. En el contexto del curso que estamos viendo no vamos a entrar en detalle. Quienes entiendan de programación, tienen el concepto de programación, pueden ver por su propia cuenta esta parte y verán que es muy sencilla la implementación. Ejemplos. Primero, cuando vamos a crear la pila, generalmente se nos va a pedir que hagamos la secuencia, se nos va a decir que la lista está inicialmente vacía, la pila está inicialmente vacía. Entonces lo primero que hay que hacer es, por ejemplo, vamos a crear la pila P y utilizamos P, dos puntos igual, que es la asignación, y ponemos ahí crea, que es el nombre que tiene la función que crea la pila vacía, y nos crea una pila vacía. ¿Cuál es el resultado? Bueno, es como vamos a verlo como una lista, inicio y fin. Creo la pila vacía y el inicio y el fin y no hay ningún dato. Luego vamos a apilar a la pila P, que ya está vacía, que ya fue creada, le agregamos el 5. O sea, va a insertar el 5 en la pila. En la pila siempre se inserta al inicio. Como estaba vacía, nos queda inicio, 5, fin. Ahora vamos a apilar en la pila P, que es la que creamos aquí. Aquí le agregamos el 5, ahora le vamos a agregar el valor 12. Inserta el 12 en la pila. La pila siempre inserta al principio, por lo tanto el 12 va a quedar delante del 5. Inicio, 12, 5, fin. Ahora vamos a apilar el 4 en la pila P. Primero estaba vacía, luego le apilamos el 5, luego le apilamos el 12 y luego ahora vamos a apilarle el 4, que también va a ir al principio, por lo tanto va a quedar delante del 12 y delante del 5. Inicio 4, 12, 5 y fin. Esto es importante. Cuando voy a crear, tengo que poner acá un valor para decir dónde guardo la pila que creo. Luego acá ya no es necesario. La referencia a la pila P la hago dentro de la invocación de la función. Y digo, quiero apilar el valor 5 donde, en esta pila P que acabo de crear acá arriba. Y así sigo apilando. Ahora voy a mostrar un ejemplo de desapilar. Y acá en desapilar tengo que usar la asignación de nuevo. ¿Por qué? Porque al desapilar va a quitar el dato que está al principio de la pila, pero además me lo va a retornar. Y como me lo va a retornar, yo lo tengo que guardar en algún lado. Entonces es D, dos puntos, igual desapilar P, que lo que hace es quitar el elemento que en ese momento está en el tope de la pila, en el inicio de la pila. En este caso, como es el 4, nos va a retornar el valor número 4. ¿Qué va a pasar cuando yo haga esto? La pila va a quedar así, va a perder el 4, va a quedar modificada y en el D me va a quedar guardado el valor 4. Cola. Definición. Las colas son estructuras del tipo FIFO. First in, first out. El primero en entrar, el primero en salir.
y se implementan con listas. Su nombre proviene de la analogía con las filas que se forman a la espera de ser atendidas. Por ejemplo, la fila de personas que está esperando para ser atendidas en una ventanilla. El primero que llegó va a ser el primero en ser atendido. El último que llega se pone al final de la cola esperando que le toque su turno de ser atendido. Los que llegan primero son atendidos antes que los que llegan al final. El primer elemento agregado a la cola es el que queda en primer lugar para ser sacado, y es decir que el primero en entrar es el primero en salir, de ahí el concepto de FIFO. Aquí tenemos en azul este dibujo que simula una cola. Aquí delante, suponemos, está la ventanilla que atiende a las personas. Este es el primer elemento de la cola, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Si llega alguien, como en este caso, se va a poner al final de la cola. Y cuando atienden gente, como en este caso, atienden el que está al principio de la cola. Es el concepto más básico de una fila donde la gente se pone a esperar a ser atendida. ¿Cuál es la semántica de operaciones en las colas? Es similar al de las pilas, pero teniendo en cuenta esa diferencia fundamental. Cada vez que yo inserto, voy a insertar al final, y cada vez que saco, voy a sacar al principio. A diferencia de la pila, que en la pila siempre se inserta al principio y siempre se saca al principio, lo que está en el tope. En cambio, la cola se inserta siempre al final y se saca siempre el que está adelante. Entonces las operaciones que tenemos es crea, que crea la cola vacía y la retorna. Encolar, que inserta un dato en la cola, siempre al final. Desencolar, quita un dato de la cola, que siempre es el que está al principio. Y acá es importante, a diferencia de la pila, no retorna dicho dato. Si la cola está vacía, no se modifica. Es decir, simplemente lo quita, pero no lo retorna. Cabeza, retorna el dato al principio de la cola, pero no lo quita, o sea, no modifica la estructura. Si la cola está vacía, no retorna nada. Y bueno, y para implementar estos elementos, para crear, encolar, desencolar y cabeza, vamos a usar las operaciones del tab lista. Las operaciones que tiene el tipo de estructura colas. Retorna la cola vacía. Usa crea, que lo que hace es retornar una cola vacía. Para esto utilizar las operaciones de las listas. Insertar un dato D al final de la cola C. Encolar. Acá indicamos cuál es la cola C y el dato D que queremos insertar. Quitar un dato al principio de la cola C. Si la cola está vacía no se modifica, es desencolar. Y acá simplemente hago referencia a C, porque ya se sabe que lo que tiene que hacer es desencolar un dato. ¿Cuál? El que está al principio de la cola. Retorna el dato al principio de la cola C. Si la cola está vacía no retorna nada. En este caso cabeza C retorna un dato, el que está al principio de C. Aquí, como ya dijimos, también para pilas, muestra la implementación. No es el objetivo de este curso que entiendan esta parte. Quienes sepan programación podrán ver esto con detalle y se darán cuenta que es muy sencilla la implementación, como está presentado en el curso de este tab. Ejemplos. Vamos a crear la cola vacía en forma análoga como hicimos con la pila. Acá le vamos a llamar C. Utilizamos el 2 puntos igual, que es la asignación, y la función crea. Esto lo que hace es devolvernos la cola vacía. Lo implementamos con listas y por eso nos queda así. Luego vamos a encolar en la cola C que acabamos de crear el valor 5. Se va a insertar siempre al final. En este caso, como no hay nada, se lo pone allí. Ahora vamos a encolar el valor 12, que se va a insertar en la cola. Como esto es una cola, a diferencia de la pila, se va a insertar detrás del 5. El 5 va a seguir siendo, como es el primero que llegó, va a ser el primero en estar pegado al inicio. El 12 se une al final. Ahora vamos a encolar el 4. Se inserta el 4 en la cola C. Y bueno, va a ir aquí al final. Va a quedar el 5 primero porque fue el primero en llegar, el 12 segundo y el 4 va a quedar tercero. Ahora vamos a desencolarse. Va a quitar 5 de la cola. Y acá está una cosa importante. Al desencolarlo, modifico la cola. Pero el 5 lo pierdo, no me lo retorna nadie. Lo que hace es
el desencolar siempre saca el de adelante. Y me queda la cola 12 y 4. Ahora 12 es el primero y 4 es el segundo. 5 se perdió. Si yo quisiera hacer D, dos puntos igual, cabeza C, acá digo, bueno, quiero que lo que está en la cabeza en este momento de la cola, lo guardes en D. Pero la cola no queda modificada. Entonces aquí simplemente lo que va a hacer es, cabeza C va a guardar en D el valor que está al inicio, en este caso el 12. Va a quedar guardado el valor 12 en D. Pero la cola va a seguir teniendo la misma forma que tiene ahora en este momento. Básicamente se crea la cola C, luego en C se encola el 5, lo que hace que quede así, luego en C se encola el 12, lo que hace que el 12 vaya aquí al final, luego en C se encola el 4, hace que el 4 esté al final del todo, luego se desencola C, se quita el 5, pero no se guarda en ningún lado, y luego con D, dos puntos igual cabeza C, si consultamos cuál es el que está al inicio de la cola y nos queda guardado en D, pero la cola no se modifica. Colas de prioridad. Son similares a las colas con las diferencias que los elementos no se insertan en función de su orden de llegada, sino que considerando alguna prioridad. Por ejemplo, un concepto de prioridad podría ser insertar el elemento de manera que siempre se mantenga una relación de orden. Entonces acá vemos el ejemplo en que se crea una cola de prioridad y encolar, en lugar de encolar siempre al principio, va a encolar de manera tal de que los valores numéricos que se van guardando queden ordenados. Entonces cuando encolamos 5, cuando está vacía queda el 5 aquí. Cuando encolamos el 12, lo encola al final, en este caso para que quede ordenado 5 y 12. Cuando va a encolar 4, en lugar de encolarlo al final, lo pone al principio para que quede 4, 5 y 12 ordenados. Cuando va a encolar el 8, lo pone aquí en el medio para que quede ordenado 4, 5, 8 y 12. La prioridad en este ejemplo es ordenar de menor a mayor. Y el concepto básico es que, por ejemplo, nosotros hablamos que la cola es similar a gente que está esperando para ser atendida en una ventanilla. Ahora, si estamos, por ejemplo, en una emergencia médica, la prioridad no es que atienden al primero que llegó, atienden al que llegó primero y que está más grave. Si hay una persona esperando por un dolor de garganta y llega una persona con una fractura de brazo, van a atender primero al que se fracturó el brazo que al que tiene un dolor de garganta. Ese es el concepto que se quiere modelar con estas colas de prioridad.